Salud, jóvenes. Hoy os voy a dar la brasa con el hidrógeno verde, pero solo con la parte de la preparación para no cansar demasiado. Bueno, lo primero es, cuando uno quiere hidrógeno, tiene que tener muy claro para qué lo quiere. O sea, ¿para qué queremos el hidrógeno? Bueno, pues lo queremos como fuente de energía, según parece, para sustituir otras fuentes de energía, especialmente cosas que nos crean problemas medioambientales como son el carbón y petróleo. Pero también podríamos quererlo para utilizarlo como síntesis. Fijaros que actualmente la mitad del hidrógeno que se produce se utiliza para la formación de amoníaco, o sea que no es poco. Y claro, se habla mucho de que el hidrógeno es el combustible del futuro. Pues en dos palabras, yo pienso, sí, es el combustible del futuro, pero del futuro para más tiempo del que se piensa, o sea que tardará unos cuantos años más en arrancar de lo que se piensa, 2, 3 décadas, y para un futuro no demasiado lejano, porque probablemente el siglo que viene, antes incluso, ya no será tampoco el hidrógeno el combustible del futuro. Es mi opinión, en cualquier caso. Bueno, en cualquier caso, si hay que preparar hidrógeno, hay que hacerlo de forma verde, es decir, de forma limpia. Esto es prácticamente una necesidad, yo creo que sí que es una necesidad, pensando en la sostenibilidad medioambiental. Digo medioambiental porque lo que sé en cuanto a la sostenibilidad económica no lo tengo nada claro durante mucho tiempo. Bueno, y en cuanto a la sostenibilidad social, ¿a quién le importa? Hablarán mucho los políticos, pero vamos, en fin, eso es mejor para otro día. Bueno, pues en cuanto a la preparación del hidrógeno verde, pues hay creo que un acuerdo bastante general en que hay que hacerlo vía electrolisis del agua. Incluso algunos añaden que es que la electrolisis tiene que hacerse, pues claro, con una energía eléctrica producida de forma verde. Hombre, claro, es que si no, ¿dónde está lo verde? Pero bueno, vayamos por partes. Para los que no saben nada de verde, les diré que la forma más sencilla, pero solamente aproximada, de medir si un proceso de producción o de consumo de algo es verde o no, es la economía atómica. Y la economía atómica no es ni más ni menos que la relación que hay entre la masa de lo que queremos producir y la masa de productos que hemos producido y que no queremos. Vamos a ver si yo me refiero al agua, por ejemplo. A ver cómo se puede ver esto. Sí, aquí, ¿verdad? Yo creo que se ve. Si me refiero al agua descomponiéndose en hidrógeno y oxígeno, como se ve ahí arriba, pues el peso molecular del agua es 18, el del hidrógeno 2, oxígeno 16. Entonces la economía atómica sería lo que yo quiero, que son 2, y lo que he producido son, pues en total 2 y 16, 18. Así que 2 entre 18, pues significa algo así como, expresado en tanto por ciento, pues un 11%. Así que en cuanto a economía atómica, no se puede decir que sea ninguna maravilla. Otra cosa distinta, es el que, bueno, como el oxígeno parece que no molesta nada en comparación con lo que puede molestar el dióxido de carbono, pues entonces ignoro el oxígeno para la atmósfera, que ya hay mucho, y dices, y bueno, pues entonces la economía atómica es el 100% ideal. Bien, bueno, esto me parece bastante razonable porque no creo que durante décadas, por mucho oxígeno que estuviéramos soltando, fuera a crear problemas, pero absolutamente seguro no lo es. Y si afinamos un poco más allá de la economía atómica, habría que pensar, bueno, eso es la teoría, pero realmente cuando uno lleva a cabo un proceso, pues hay que pensar en muchos detalles. Entonces, aquí, a continuación, he puesto algo que es en vez de una EA, una EFA. Una EFA que es la eficiencia atómica. La eficiencia atómica no es ni más ni menos que la economía atómica multiplicado por el rendimiento de la operación, con lo cual cambian bastante las cosas. Así que si uno se imagina que en la preparación del hidrógeno a partir del agua, pues la eficiencia atómica
Bueno, vamos, perdón, el rendimiento de la operación es el 50% porque hay muchas pérdidas, pues entonces la economía atómica se queda, pues eso, en la mitad del 11% en el 5,5, lo cual no es gran cosa. Bueno, aquí parece que enseguida nos quedamos todos tan contentos con lo que nos cuentan, como si no hubiera más formas de preparar hidrógeno en plan verde que hacer una electrólisis del agua. Pues fijaros, yo voy a deciros una cosa, no hay que pensar mucho, pero simplemente situación ideal. Vamos a ver, la situación ideal la he representado aquí diciendo, ¿eh? Si yo cojo metano, CH4, y lo descompongo térmicamente para que me dé carbono y dos hidrógenos, pues entonces la cuestión es que si el metano pesa 12 y 4, 16 y el hidrógeno pesa 2 por 2, 4, pues tengo 4 entre 16, que significa algo así como un 25% de economía atómica. Pero es que si además resulta que lo que hago es coger ese carbono y devolverlo, por ejemplo, a una mina vacía, de manera que no moleste, pues también tendría una situación pues ideal, ¿verdad? Así que esa es la historia. Fijaros que todavía hay una forma mejor, y es que encontremos un pozo de gas de los que tiene mucho hidrógeno dentro del gas. Y entonces, visto el punto de fusión y de ebullición del hidrógeno en comparación con el de cualquier hidrocarburo, resultaría que basta con enfriar esto para que tengamos el hidrógeno en forma gaseosa y el resto de todo, bueno, excepto el helio, ¿verdad? Lo tendríamos ya separado por completo, o sea que sería únicamente la energía que, y por supuesto, claro, devolveríamos el gas donde estaba y nos quedaríamos con el hidrógeno. Pero bueno, vamos con el agua. Vamos a descomponer el agua. ¿Pero es que no hay más formas que descomponer el agua por la vía electrolítica? Pues claro que hay más formas. La primera de ellas es calentar simplemente para separar el hidrógeno y el oxígeno. Claro, eso significa irse a más de 2000 grados. Pero no hace falta ese proceso de ir a más de 2000 grados. Se pueden montar ciclos, luego al final os dejo un ciclo para los iniciados en química que tiene su encanto y vais a ver cómo se puede preparar o desdoblar el agua en oxígeno y en hidrógeno, pues de forma como muy curiosa, cuando menos. Bueno, terminarás diciendo que hay más vías. Por ejemplo, no puedes pensar, oye, ¿y la vía fotoquímica es posible o no? Pues claro, un fotón con suficiente energía, claro que puede romper el agua. Otra cosa es que sea más o menos práctico actualmente. Bueno, decía que yo soy moderadamente optimista en cuanto al hidrógeno como fuente de energía en el futuro a muy largo plazo, a muy largo plazo. Y a corto plazo, pues también. A medio plazo, pues vaya. Jo, y es que la electrólisis parece muy sencillo, pero fijaros, en la electrólisis, bueno, pues la eficiencia atómica no deja de ser moderada. Tenemos que pérdidas, calor, hay que pensar el voltaje que aplicamos por sobrevoltajes, hay que pensar también en que utilizamos, pues habitualmente ahora, hidróxido potásico al 25-30% como electrólito, que también se desgastan bueno, pues los materiales, en fin. O sea que hay bastantes problemillas. Así que entre una cosa y otra no es tan ideal como parece. Pero luego pensemos en las pérdidas, pensemos en el almacenaje, pensemos en el transporte, pero bueno, almacenaje y transporte mejor para otro día. Ahora lo dejamos aquí. Y simplemente decía que os contaba brevemente, os voy a un procedimiento que es más o menos curioso, que como lo tengo aquí, os lo paso.